Bravo en el Estado de México. Esta fundación tiene un proyecto muy amplio de agricultura orgánica en plantas medicinales. Es todo un trabajo bastante bueno que están haciendo en Valle de Bravo. De hecho, ellos venden las plantas medicinales sobre toda Europa. Entonces, digamos que es un proyecto bastante completo, y lo que quisieron hacer ahora ellos era pues amarrar tres aspectos: la cuestión de la salud, la cuestión de la alimentación y la educación. Entonces, a mí, lo que me correspondió a mí fue la elaboración de un documento gráfico de sensibilización de las prácticas agrícolas y alimenticias de los matlatzincas en la época prehispánica. Finalmente el documento llevó como título La agrícola en Mesoamérica, biofertilizantes y alimentación en el Valle del Matlatzinco. Aquí se puso un énfasis en la relación entre la alimentación y la ritualidad y cosmovisión matlatzinca. Los matlatzincas están en los valles centrales, en la región del Valle Central, ahora conocida como el Valle de Toluca. Eran aproximadamente 52 municipios del Estado de México, de la parte de Toluca, como otros 5 de Michoacán y algunos otros de Guerrero. Los matlatzincas, se dice, bueno, Quesada, que es una de las investigadoras de matlatzincas, que ha estudiado matlatzincas, ella hace referencia a que la población disminuyó un 93% en el periodo de 1532 a 1605. Se dice que en 1532 la población era de casi 17 millones de personas, mientras que en 1605 se habían reducido a poco más de 150,000. Entonces, esto se pudo haber debido, bueno, a causa de, en primera, pues la dominación, las epidemias, pero también mucho se puede decir por la nahualización, porque tenían un contacto frecuente bueno, aparte porque fueron dominados por los mexicas. Bueno, algunas de las fuentes, estos son algunos de los investigadores que han hecho referencia a los matlatzincas: Alma García Hernández, García Payón, Quesada Ramírez, Vázquez Rojas. A mí las fuentes que me parecieron mucho más completas fueron García Payón y Quesada Ramírez. García Payón hace un trabajo bastante amplio, incluyendo cuestiones arqueológicas de visitas a los centros ceremoniales, todo lo que encontró ahí. Trata de hacer una descripción aquí en esta parte. Y bueno, aquí coinciden en que el origen, los matlatzincas formaron parte de la peregrinación mexica. Ayer que dijeron que el Códice Boturini pues no era prehispánico, pues sí me asusté, porque entonces digo, estos autores siempre hacen referencia al origen. Los matlatzincas, está el primer grupo. Ellos son los matlatzincas representados por una red. Entonces, donde haya una red, quiere decir que son matlatzincas. Aquí está. Ellos son los matlatzincas. Entonces, en el Códice Boturini se presenta el origen, ¿no? Entonces, yo lo que fui haciendo era un trabajo, o sea, veía los trabajos que se iban haciendo, e iba buscando la información gráfica, porque este es un trabajo que no solamente es va a servir para la fundación, sino que es un trabajo que se pretende ser didáctico. O sea, es un trabajo de sensibilización a la población del Valle Central, del Valle de Toluca, Valle de Bravo y todos los municipios, para que conozcan la historia más a fondo, pero relacionado con la cuestión agrícola y alimenticia. Entonces, aquí, bueno, también cuando aparece la cuestión de las conquistas Axayácatl, me fui al Códice Mendoza. Entonces, este documento, me voy basando en los gráficos, voy buscando las fuentes principales, que son los códices. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando me dicen, no, pues es que fueron derrotados por Axayácatl, pues vamos a la fuente primaria, que son los códices.
y el Códice Mendoza, en el folio 10 verso, aquí, perdón, el Esaxayatl, estos 4 pueblos, casas, no recuerdo bien su nombre, pero representan lugares de los valles del Valle de Toluca. En la siguiente hoja del folio 10 verso, por ejemplo, en el 10 recto, perdón, está Toluca. Aquí está la red que les comentaba, Calimaya, Ocoyoacán y Metepec. Todos ellos como pueblos conquistados por Axayatl. Y bueno, desde el origen a las conquistas, los matlatzincas tuvieron una relación muy estrecha y de contacto frecuente con otros grupos como los nahuas, otomís y mazahuas. Esto es bastante importante porque al momento de estudiar la cosmovisión de los matlatzincas, resulta que es más bien, su cosmovisión está ligada a todos los valles centrales. Digamos que los mismos dioses que están en el centro de México, y puedo decir que están en el Valle del Matlatzinco, dependiendo mucho de las actividades. Aquí, por ejemplo, bueno, López Austin menciona que la cosmovisión mesoamericana tiene que entenderse como un hecho histórico en constante transformación. Es decir, que la historia mesoamericana puede ser vista, como un conjunto de secuencias donde los pueblos se fueron vinculando fuertemente entre sí, por lo que según López Austin, esta intensa historia común creó visiones también comunes del cosmos. Yo puedo entender esta parte común de visiones, porque si yo me remito al origen y resulta que los matlatzincas formaron parte de la peregrinación mexica, pues obviamente que tuvieron contacto con todos los grupos y de alguna manera retomaron también prácticas de ellos, ¿no? Entonces, no es solo la cosmovisión matlatzinca, sino toda una serie de grupos, ¿no?, que llegaron a los valles centrales. La cosmovisión fue el vehículo privilegiado de entendimiento en tiempos en que las materias de política, derecho, economía o guerra se trataban en términos de leyes universales que regían no solo las relaciones entre los hombres, sino la existencia de los dioses y de todos los seres naturales. O sea que había que tener un eje común, ¿no?, dentro de Mesoamérica, y ese común lo daban los dioses. Esta cosmovisión que regía los valles y a toda Mesoamérica era en esencia la misma. En ella los elementos naturales, como ya lo vimos en otras presentaciones, como las cuevas, los montes, las rocas, las montañas y las corrientes de agua que conformaban el paisaje ritual, eran vistos como seres animados y eran la morada de los dioses. Y en este sentido, los alimentos tenían no solo un alto valor nutricional, sino que formaban parte de los rituales y de la cosmovisión de los grupos originarios de Mesoamérica. Catherine Good ha hecho un estudio bastante amplio en cuanto a la importancia de la alimentación. Y ella dice, por ejemplo, la cocina mesoamericana es portadora de memoria histórica y campo de creatividad colectiva. Además, sigue teniendo distintos usos dentro de las relaciones de intercambio y de ofrenda. Lo vimos con la presentación de la ofrenda en Milpalta, ¿no?, cómo los alimentos tienen un lugar muy importante dentro de la cosmovisión y la ritualidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la parte donde dice la temporalidad, los dioses, ¿no? Mixcoatl, uno de los dioses que según los documentos revisados dice que ellos ofrecían tributo era a Mixcoatl. Mixcoatl se celebraba en el mes Quecholi, que es el 14º mes de nuestro año, del 27 de noviembre al 16 de diciembre, que puede ser que sea del 11 de noviembre. Una fiesta dedicada al fuego sagrado. Yo le puse aquí el dios temporal, porque Mixcoatl era ¿cómo se fue la palabra? Bueno, le rendían tributo cuando los matlatzincas eran nómadas, porque Mixcoatl es el dios de la caza. Y permítanme un segundito. Dios de la caza y de la guerra, de la lluvia y del rayo. Mixcoatl es serpiente de nube, que es la Vía Láctea, deidad, y aparte de todo era, además de una deidad
de los matlatzincas era la deidad principal de los chichimecas y otomíes. Entonces también es una deidad, digamos, prestada dependiendo de lo que estaban haciendo en ese momento, que en ese momento eran nómadas. Y el ritual era ir a cazar, y lo que cazaban era carne, y la carne era la que era consumida, ¿no? Entonces, cuando los matlatzincas pasan a otra fase, a la actividad agrícola, empezaron a venerar otros dioses, en este caso a Coltzin. Y Coltzin, según Payón, García Payón, Coltzin es una deidad conectada a la tierra, llamada así por los matlatzincas. Para los mexicas era Centeotl, el dios del maíz. Es un dios dual como todos los dioses, en su forma femenina es Chicomecoatl. Y Coltzin se celebraba en los meses de Hueytotzotli y Hueytecuiutli, sacrificando una cautiva. Los matlatzincas la retorcían dentro de una red. Bueno, hay otro libro en el que también me basé, que es no propiamente es la historia general de las cosas de la Nueva España, sino es el Calepino de Sahagún, se llama, de Pilar Maynés, que ella ya hizo un ejercicio muy completo de las principales definiciones o digamos, por ejemplo, una planta, ¿no? Una planta importante que está descrita en el libro de Sahagún. Y les puedo decir que este libro de Maynés, del 100% de su diccionario, yo creo más del 60% tiene que ver con cuestiones naturales, es decir, con alimentos. De hecho, menciona ahí guisados, que al momento de buscar ese guisado no aparece en ningún lado. No, o sea, la referencia única es Sahagún. Entonces hay alimentos o procesos más bien de alimentos que se han ido perdiendo, pero Maynés hace este ejercicio de hacer un diccionario, ¿no?, de todo lo que viene en el libro de Sahagún. Entonces, Hueytotzotli es la gran velada, al cuarto mes llamaban Hueytocostli. En el primer día de este mes hacían fiesta a honra del dios llamado Cienteutl. Hueytecuihuitl, gran fiesta de los señores. Cuando los españoles salieron de México y fueron a Tlaxcala, era el mes que se llama Tehuicuitl, que comienza 2 de junio y llegado al mes siguiente, que ellos llaman Hueytehuicuitl, comienza el 22 de junio. Y estos son otros dioses que veneraban los matlatzincas. Tlaloc, que es el dios de la lluvia y de la tierra. Hay otro dios que no encontré su imagen, o a lo mejor no desconozco bien, que se llama Napatecutli, que es el señor de los 4 lugares, dios de los que hacen esteras de juncia. O sea, si no mal me equivoco, los petates, de maguey, ¿no?, porque había muchos magueyes en la zona. Chalchicuitle, diosa de los lagos y corrientes de agua. Tonatiuh, dios del sol. Micantecutli, dios del inframundo. Y Xiuhtecutli, dios del fuego. Y entonces aquí vemos las ofrendas. Por ejemplo, se ofrendaban brotes de chía a Chicomecoatl, la diosa del maíz, durante la fiesta de la veintena de Hueytotzotli. Durante la veintena ritual de Hueytecuihuitl se preparaba pinole de semillas de chía tostadas que se repartían entre los asistentes y tomaban de ella una porción hasta vaciarla. La chía es un alimento base en la época prehispánica. Está incluso representada en el Códice Mendoza en los tributos. Se tributaba a la chía, porque la chía tiene un alto valor nutricional. O sea, es un alimento de excelencia, que también no es consumido actualmente, pero en la época prehispánica era central, ¿no? El otro producto que es también, que es muy ofrendado, que era muy ofrendado, es el huautli. El huautli es el amaranto. Y se preparaba en forma de tamales, huaquil tamal, y tamal hecho de hierbas de bledo.
bledos le dieron esa definición al amaranto. Y daban a cada uno de estos mozos y muchachos un tamal hecho de bledos que ellos llamaban huajiltamali, al referirse a las ofrendas que hacían al dios del fuego en a Xiuhtecutli, en la fiesta de Izcalli. Las mujeres toda la noche se ocupaban en hacer unos tamales que llamaban huajiltamali, y también en amaneciendo los iban a ofrecer delante de la estatua, y así estaban gran cantidad de ellos delante de la estatua Xiuhtecutli. Entonces el huautli, como bien se sabe, fue un producto que fue prohibido en la época cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque en estos rituales el huautli con el amaranto y la miel del maguey se hacían figuras de los dioses, como actualmente se hacen las ofrendas, las calaveritas. Entonces esa relación divina no la vieron bien los españoles. Entonces prohibieron la producción del amaranto. Entonces eso pues fue también bastante malo, porque era la base, una de las bases alimenticias. Son varios productos, pero el huautli también está referido en el Códice Mendoza como un tributo. Entonces igual tiene un alto valor nutricional, y además, además la chía y el huautli tienen la peculiaridad que en todos los climas puede ser sembrado. Entonces, por ejemplo, ahorita yo comentaba a mi compañera anoche, estas lluvias atípicas que se están presentando ahorita, ya le dieron en la torre a todas las plantaciones del Alto de Morelos, ¿no? Y toda la valle de las faldas de los volcanes, del Popocatépetl, ya le dieron en la torre, porque son atípicas. Esto es parte también consecuencia del cambio climático, ¿no? Entonces, pero estos productos, la chía y el amaranto, no quiere decir que antes no se presentaban así ocasos como el de ahora. Sí había sequías, sí había inundaciones, no con la misma intensidad o frecuencia más bien de ahora, pero sí las había. Entonces estos productos, la chía y el amaranto, pues que donde quiera se podían sembrar, pues eran, digamos, por lo menos en el Valle de Matlatzinco, que es zona fría, muy fría, se sembraba muy bien, ¿no? Y ya no se hace. Entonces, aquí lo que les comenté hace un ratito. Otro producto eran los hongos. Primero, esto también relacionado con la ritualidad, además de los alimentos. El Valle de Matlatzinco es tierra muy fértil y húmeda, donde en los bosques se dan mucho los hongos. Entonces, la primera cosa que se comían en el convite eran unos hongillos negros que ellos llaman nanacatl, emborrachan y hacen ver visiones y aún provocan la lujuria. Esto comían antes de amanecer y también bebían cacao antes de amanecer. Esta imagen es del Códice Megliavicciano. Aquí están los hongos, este es un ritual, perdón, gracias. Y también el otro producto que ya se los mencioné antes era el maguey. Aquí la verdad es que a mí me surge la duda que habría, si quisiera profundizar más, a lo mejor habría que investigar más, porque dice que es una planta considerada sagrada y tenía un lugar relevante en la mitología y los rituales religiosos de Mesoamérica, mismos que estaban relacionados directamente con la adoración a la diosa Mayahuel. Pero la diosa Mayahuel yo no la encontré en los Matlatzincas, pero encontré a Nampatecutli, entonces no sé si sea su par. Esta es una diosa asociada a la tierra. El maguey es una planta que es utilizada en su totalidad. Cada una de estas partes tiene un beneficio tanto para la alimentación como para la elaboración de distintos productos no comestibles como los hilados. Y esta parte también se ve en el Códice Mendoza. Al momento de ver los tributos que tenía que hacer toda esta región, pues se ve que tenían que hacer sus mantas de estos hilados. ¿Cuántas mantas? Recuerdo más o menos como 400 que tenían que entregar a los mexicas, ¿no? Y todo es útil, tanto las pencas, la miel para preparar el pulque, para las ceremonias,
Como desde, por ejemplo, Sagún decía, ofrecíanle al dios Opostli cosas de comer y vino, de los que ellos usaban, que se llama Uctli. Uctli es pulque, y por otro nombre se llama pulcre. Ahí está, perdón. Bueno, en conclusión, este trabajo se trata más bien de una valorización de los productos alimenticios de los Matlatzincas y sensibilizar a una población para retomar no solo su consumo, sino sus prácticas sanas y de valor. Gracias.